Amores rebeldes con esta última conjunción que vamos a tener en 4 días, específicamente del planeta Venus en Tauro, que hace su último encuentro con Urano, el rebelde y el transformador de las cosas. Urano que por donde va pasando va cambiándolo todo. Y ahora que hace esta conjunción venusina en el signo de Tauro, pues nos invita a cambiar las formas de amar, las formas de ver la vida, las formas en las que nosotros nos podemos incluso relacionar con el público, relacionar con los demás, relacionar con la pareja. Casi siempre las conjunciones de Venus y Urano nos invitan a tener como una rebeldía frente a la manera de entregarnos con el otro, la manera de querer, de amar y cierta inconformidad. Digamos que por el lado de Venus en Tauro hay mucha comodidad, pero lo que ofrece la conjunción con Urano, ahora este jueves 24 que vamos a tener, la gran conjunción Venus-Urano, pues va a ser este proceso de incomodarme, como algo que no me gusta o algo que no está como del todo completo o algo que sencillamente yo no puedo comprender o quisiera que fuera diferente. Casi siempre las conjunciones Venus-Urano es esa parte de yo quisiera que fuera distinto. Sí me gusta lo que estoy viviendo o sí me gusta lo que me está pasando, pero quisiera vivirlo de otra manera. Quisiera que cambiara, estoy como aburrido, estoy como aburrida. Esos conceptos de la monotonía, la famosa palabra monotonía, eso es lo que cambia cuando algo está monótono, como que cambiemos, ¿no? Oxigenemos distinto, hagámoslo diferente, lo que sea, ¿no? Esto lo dejo muy abierto a cualquier tipo de relaciones, a cualquier tipo de sociedades, a cualquier tipo de vínculos que se pueda tener con la pareja, que se pueda tener incluso con nosotros mismos, a revelarnos porque, ¿qué nos dice Venus y Urano en esa conjunción en los últimos grados de Tauro? Muchas veces no es que nos revelemos ante el otro, sino que al hacer cambios internos y al nosotros empezar a cambiar y a modificar ciertos pensamientos o ciertas conductas o empezar a cambiar simplemente la manera en la que nosotros nos apreciamos, pues eso no lo vemos en nosotros. Nosotros cambiamos, los seres humanos estamos diseñados para cambiar de manera interna, pero la forma en la que nosotros encontramos de darnos cuenta acerca de los cambios que hemos venido realizando es a través de interactuar con otra persona. A veces cuando decimos yo sí he cambiado mucho, tiene que pasar mucho tiempo como para que la psique lo tome como un presente o como un actual. Casi siempre solemos negar es cuando otra persona nos dice, tú antes eras diferente, sino que has cambiado mucho. Y la tendencia a negarlo, no, yo siento que yo no he cambiado, yo sigo siendo la misma, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado. Sí, que mira que tú antes hacías esto, antes pensabas así, antes pensabas asá. Pues esto es muy la relación del cambio, ¿m? O muy la relación de lo que podemos tener en Venus conjunción Urano, que nos invita a ese cambio constante y permanente. Entonces, esto tiene 2 temas, ¿no? Primero, por un tinte podemos relacionarlo que esto va a pasar ahora este 24 de abril, y cuando esto ocurre, pues entonces empezamos a vivir una energía un poquito más combustionada, una energía fuera de lo común y también, ¿por qué no decirlo? Pues si hay algo que en efecto nos incomoda de la otra persona, es como el momento de que sale más a la luz, como que tiende a brillar mucho más, tiende a mostrarse un poco más las incomodidades o las cosas que yo me he venido aguantando, entre comillas, que esto es muy Venus-Urano, ya estoy cansada o estoy cansado de aguantarme esta situación y entonces busco una solución, empiezo a buscar alternativas, empiezo a buscar qué hacer. Temas que nos llevan muy a lo que estamos viviendo esta semana, pues va a ser la última conjunción de Venus-Urano en el signo de Tauro, entonces es el último toque, calculen ustedes después de 7 años, esta última conjunción que vivimos el 24 es como la parte final, ya es como la parte de no conectarlo más. Las otras conjunciones que vamos a vivir ya no se darán en el signo de Tauro, ya estaremos hablando por allá, en el signo de Géminis, que serán las próximas en los próximos 7 años. Y esto cambia por completo la dinámica de, sobre todo la dinámica de lo que para mí es valioso.
respecto a mí mismo, respecto a mi performance, respecto a nuestra identidad, respecto a la estima que yo puedo desarrollar en mi propio yo o la autoestima, y también los aprecios o a lo que nosotros le damos valor afuera. Es cierto vivir ciertos aspectos de incomodidad, de decir, bueno, ¿cómo voy a cambiar esta situación? ¿Cómo lo hago diferente? Y también cómo salimos de este tramo. Pues esto tiene mucho, digamos que tiene mucho morbo, yo le llamo de esta forma, porque si ustedes observan, ahora vamos a compartir el mandala, Urano está en los últimos grados de Tauro y los grados principales de un signo siempre van a ser los primeros 5 grados de un signo y el famoso grado anarético que es después del 27. Todo lo que se haga en el grado 27, 28, claramente en el grado 29, se conocen como grados críticos. Entonces, si hoy empezamos lunes 20, pues el jueves vamos a tener esta conjunción y prácticamente Venus en Tauro es el planeta personal o el planeta que nos genera una autoestima desde el aprecio, es el planeta de darle la entrada a Urano en Géminis de manera oficial. O sea, estos dos son los únicos que van a estar juntos en esta transformación de la semana. Esto es importante porque, ¿importante en qué sentido? En el sentido colectivo, que podría estar solamente Urano y la lectura sería totalmente distinta y viendo la parte de lo que hace Venus desde un aspecto lejano, bien sea una cuadratura, bien sea una oposición o bien sea sextil, semisextil, quincuncio, cualquiera que fuera el aspecto desde cualquier punto del radio, pero ahora no, lo hace en conjunción con Urano a finales de esta semana. Esto es lo que nos lleva a indagar, a tener un poquito más de profundidad en las maneras en las que nosotros logramos relacionarnos con el otro y lo que para mí es importante o los nuevos cambios de apreciar al otro y cuáles son los valores de interés. Dos planetas que se relacionan mucho a través de la economía son Venus y Urano. Venus y Urano son dos fuerzas planetarias que nos invitan a, por ejemplo, si lo vemos a nivel mundial, a nivel global, Venus se encarga mucho del valor de la economía, del precio. Cuando nosotros preguntamos qué precio tiene esto, esto es Venus en Tauro, el precio que puede tener un objeto. Y Urano, lo que nos lleva en estas conjunciones, si analizamos las últimas conjunciones donde Venus y Urano han hecho traspaso de signo en el pasado, si lo vemos cuando fue, por ejemplo, en Acuario, la época de las monedas, la época de el dinero artificial, la era de las tarjetas de crédito, entonces es típico de que Venus y Urano hagan una conjunción como un upgrade y una mejora en la forma en la que nosotros nos relacionamos con el papel moneda. Esto pensándolo a nivel global, a nivel colectivo, a nivel mundo. Entonces también está muy tocado los temas económicos. Ahora, si traemos esa realidad global, si traemos ese Venus-Urano en el grado 29 de Tauro que tiene que ver con los aprecios y tiene que ver con el valor de las cosas o el valor de las personas o el valor de algo o sencillamente lo que es valioso para mí, que eso es muy íntimo, eso es muy psicológico, eso es muy personal. Yo le puedo dar valor a una persona y no necesariamente porque represente un punto de económico en mi vida, ¿sí? O puedo darle valor a una situación y no necesariamente porque eso esté conectado con algo financiero, netamente de valor personal, netamente de estima. Entonces observemos cómo la astrología nos muestra, nos revela que lo que ocurre en Tauro, lo que ocurre con Venus y lo que ocurre con Urano es la relación de cómo nos entrelazamos de manera conjunta y cómo de manera colectiva, tratándose de Urano, relacionamos los temas del aprecio. ¿Cuánto vales tú para mí? ¿O cuánto vale esta persona para mí? ¿O cuánto vale mi pareja para mí? ¿Sí? Y esto obligatoriamente nos lleva a tocar una palabra que a veces cuando se utiliza esta palabra en las relaciones como que todo brinca y pareciera que no es tan así. Y es el tema del interés. Los intereses, los famosos intereses que podamos tener en la vida. Pues de eso nos habla este fin de semana que vamos a tener Venus y Urano. ¿Cuáles son los intereses o a qué le estoy dando interés o qué es de interés para mi vida? ¿Qué es algo interesante? Observemos cómo en distintos programas en el pasado nosotros hemos hablado de manera psicológica de lo que significa el interés, que tiene que estar el interés, debe haber un punto de interés, porque cuando tú no ves el interés, pues se pierde, ¿no? Como que la inversión que estamos haciendo pasa a un segundo plano. A veces esto tiene mucho tinte, tiene mucho barro, tiene mucho tema de, ay, es que el interés en las relaciones, pero esto es súper fundamental.
independientemente de, no necesariamente hablándolo en un vínculo económico, sino en toda su escala, en todo su performance del interés. Pues de todas estas dinámicas es lo que nos viene a contar Venus en Tauro en esta pequeña conjunción que vamos a tener. Esta semana va a estar muy ajetreada para muchos, de acuerdo a cómo tengamos la posición de nuestra carta, de acuerdo a cómo tengamos nuestro ascendente, mm, de acuerdo a cómo tengamos, bueno, más que en una parte mirar la carta natal o mirar la carta astral, pues esto nos sirve de apoyo, pero más como nosotros tengamos todo el esquema de valores en nuestra psique. Entonces, los valores personales, los valores propios, a lo que nosotros le damos valor, pues todo esto va a estar muy movido en esta semana, como haciendo ese conteo y cierta sensación de hacer unos cambios bruscos importantes en relaciones en general. O sea, tratándose de Urano, debemos generalizarlo porque es muy amplio, es como muy abierto en este tema, ¿no? Entonces, como que ahí se va perdiendo todo eso. Bueno, dentro de estos puntos que nos habla, dentro de estos esquemas que nos va contando Venus, a lo que nos atañe, que es la parte psicológica, a lo que nos atañe, que es nuestra forma de pensar, nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, que tiene que ver con Urano, que tiene que ver en Tauro, en los aprecios. Es como hacer este conteo de decir qué es importante para mí, qué es de interés para mí en la vida. Observen que es algo muy superficial, pero cuando esto no se trabaja a una escala masiva, cuando nosotros no vamos al fondo de qué es interesante o qué es de interés para mí, pues entonces no solamente en las relaciones y en nuestra vida personal, también se va sintiendo el peso. Aquí hay que hablar la polaridad positiva que tiene Venus en conjunción con Urano en el signo de Tauro y también la polaridad del peso, porque Tauro es un signo pesado. Tauro es un signo donde cuando ese interés se pierde, entonces llegamos a la conclusión de decir, yo me siento que estoy haciendo esto solo. Me siento que esto lo estoy haciendo sin la ayuda del otro. ¿Cómo me pesa la vida, no? Tauro es un signo que arrastrar a Tauro, todos arrastramos a Tauro en el sentido de los recursos, todos día con día nos contagiamos de esa zona taurina, nos contagiamos de ese Venus, de esos valores, y lo mismo pasa en las relaciones. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver tanto las relaciones en general, las relaciones que tenemos, sobre todo las más cercanas, relaciones, por ejemplo, de pareja, matrimonio, el compromiso? Porque Venus en este signo de Tauro fijo, pues va a sacudir mucho o está sacudiendo mucho los ejes de relaciones, los ejes de cansancio y de rebeldía a través del amor y del vínculo de lo que yo vengo sosteniendo. Por eso en Tauro observemos cómo el opuesto complementario de Tauro es Escorpio. Entonces, si tenemos una conjunción a finales de Tauro, que es el signo pesado, que es lo fijo, pues al frente tenemos 29 grados de Escorpio, que es el cansancio. Es un eje donde me siento cansado o me siento drenado o sencillamente siento que no veo resultados, ¿no? También puede pasar. Eso también puede ocurrir. ¿Qué pasa con esta conjunción? Voy a compartir pantalla para señalar algunos signos y señalar algunos puntos de la carta que me parecen clave. Y a través de estos puntos claves, yo creo que le damos más forma al tema. A ver, yo creo que aquí ya se puede apreciar un poquito mejor. Aquí ya los podemos tener más claros. Un abrazo para todos los que están en Instagram con sus mensajes. ¿Aprecio es valor? Sí. Mira, por acá pregunta Sol que si aprecio es valor, sí. Esta conjunción que tenemos acá debemos aterrizarla de la siguiente manera. Yo voy a utilizar acá una flecha que nos ayude a visualizar el planeta Venus. Aquí tenemos a Venus a 29 grados. Esto va a ser este 24. Bueno, en algunos lugares va a ser finales del 23, terminando 23, y en otras partes del planeta será el día 24 de manera partil. Entonces, aquí vamos a encontrar a 29 grados de Tauro al planeta Venus y en rojo vamos a hacer una marca para identificar al planeta Urano, que también lo tenemos a 29 grados o va a estar a 29 grados justamente este 24. Entonces, ¿qué pasa? Estas conjunciones
Dícese de conjunción cuando dos planetas, dos cuerpos celestes están ubicados en el mismo grado y en el mismo signo, lo que está pasando con Urano y Venus. Estas conjunciones nos invitan a hacer una transformación. ¿Por qué? ¿De dónde sale la palabra transformación aquí? Es una conjunción que se da entre un planeta personal y entre un planeta transpersonal. El personal en este caso es el de la flecha azul, que es Venus, es un planeta netamente personal, es un planeta que nos conecta con el yo, con la identidad, con el aprecio y con lo que está dentro de mis manos o lo que yo puedo hacer. De otra parte, el planeta que está al lado, que es Urano, de la flecha roja, que también está a los mismos 29 grados de Tauro, formando la conjunción, ¿sí? Dícese de conjunción que amalgama, se nutre, se filtran, ¿verdad? Se disuelven ambas energías planetarias en ese mismo punto, generando una alquimia. En este caso, Urano lo que ofrece es una transformación de valores, es una mejora, es un cambio, es como un renacimiento también. Y Urano lo que nos invita es justamente a eso, a mirar cuáles son los aprecios y de qué manera nosotros valoramos la sustancia o la primer sustancia que tiene valor. Todo lo que toque el grado 29 de Tauro nos relaciona con valores. Valores en todo el sentido de la palabra. Aquí necesitamos ser como más amplios en una astrología más abierta, ¿verdad? Y no tan cerradita, sino una astrología que nos permita verlo desde la totalidad. Ejemplo, Tauro no solamente se caracteriza por valores financieros o valores económicos o el valor apreciativo o el valor de una casa, de un carro, sino también en Tauro nosotros contamos con el valor propio, mi autoestima y el valor que yo le doy a las relaciones o la manera en la que para mí una relación tiene interés. Entonces, palabras más, palabras menos, en la astrología no se separan los valores financieros de los valores emocionales. Por eso el eje de Tauro y el eje de Escorpio nos conectan con dinero tangible y también nos conectan con la sustancia llamada emociones. Esto es un desafortunado, pero vale la pena integrarlo. Desafortunadamente, a lo largo de la vida, esto no nos lo enseñan. No nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan que las emociones son valores, que nuestra manera de sentir tiene un valor, tiene un precio, ¿sí? Pareciera que solo las cosas físicas tangibles tienen precio. Nuestras emociones también son valores. Por eso en la astrología se estudian en el mismo lugar, se estudian en la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que mi forma de sentir es costosa. Claro. ¿Qué quiere decir? Que mi forma de sentir, es decir, mis emociones, son el recurso primario. Sí. Antes de tener una casa, antes de tener un carro, antes de tener dinero, antes de tener una persona, antes de tener una pareja, antes de tener algo que pueda tocar, palpar, antes de eso, la primera conexión que nosotros tenemos con el valor es con el valor emocional. Si nosotros aprendemos a ver nuestras emociones como esa sustancia o ese elixir valioso, como un líquido preciado, ¿sí? Imagínate la sustancia, las emociones. Las emociones no son invisibles, las emociones son netamente tangibles. Si nosotros nos fuéramos a un laboratorio, por ejemplo, nos vamos a un laboratorio y hacemos todo el proceso, vamos a encontrar con microscopios, vamos a encontrar con maquinaria, con tecnología y podemos ver cómo son las emociones. Las emociones son sustancias, es decir, es viscoso, la emoción es un líquido, ¿sí? Entonces, esto de que las emociones son simplemente, ¿cómo llamarle a esto? Que las emociones no existen o no son tangibles, esto es falso. Las emociones son netamente tangibles, son como la saliva. Es igual que nuestra saliva, es igual que nuestra sangre. La sangre es visible al ojo humano, la sangre es tangible. Lo mismo pasa con las emociones, solo que las emociones las vivimos de manera taurina, es decir, están en nuestro cuerpo y corren a través de nuestro torrente sanguíneo, pero son físicas.
Por eso en Tauro analizamos el valor no solamente del dinero, de las cosas, sino también el primer líquido preciado que son las emociones. Eso es lo que nos hace diferente a una gran cantidad de raza y demás. Esto es lo que le genera mucha inquietud a otros seres, saber que nosotros tenemos esta capacidad o este líquido, como dice por acá Marisol, este líquido celestial de poder sentir. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las sustancias o que las emociones son sustancias químicas y de esta manera es la forma en la que nosotros logramos permearnos con acontecimientos de la vida. Por eso la rabia es una emoción, la ira es una emoción, la tristeza es una sustancia. Todas estos son aspectos tangibles, ¿no? Se viven en sangre, se conectan. Luego entonces pasan a ser un valor, pasan a tener un valor preciado. ¿Cómo será que el desconocimiento de esto como valor puede hacer que nosotros no le demos mucha importancia, o de ahí que si no se le da mucha importancia a este valor, pues tendemos también a drenarnos? ¿De dónde creen ustedes que viene esa palabra de me siento drenada? Me siento drenada, me siento seca cuando nosotros decimos estoy seca o estoy seco emocionalmente o ya no siento nada, ya no pasa nada contigo, ya no siento, estoy totalmente seco, estoy como un desierto. Pues ahí estamos referenciando que no hay un aprecio, que no hay un vínculo, que no hay un valor más allá. Entonces es interesante desde aquí observar cómo se unen dos planetas, uno personal, otro transpersonal, cuyo principio son los ejes fundamentales de ser el precursor de una emoción. ¿Qué se necesita para que se dé una emoción? Biológicamente, para poder sentir una emoción, obligatoriamente requerimos del pensamiento, y esto nos lo marca mucho el sistema nervioso a través de Urano. Es decir, que Urano es el encargado de conectar los neuropéptidos en toda nuestra cabeza, conectar con las partes o los puntos reflejos, en este caso, que se encargan de ser los grandes precursores para que ese caldo o esa baba o esa sustancia llamada emoción la podamos fabricar en nuestra glándula pineal, por ende pase por nuestro hipotálamo, tenga una resonancia con la glándula pituitaria y finalmente desencadene en nuestro sistema sanguíneo, es decir, poder sentir en la sangre. Y esto tiene un propósito de que llegue también a la piel, a lo que es típico de Venus en Tauro. Así las cosas, esta relación del valor de la emoción o el valor de la sustancia química, pues eso es lo que conecta de manera social, eso es lo que hace que nosotros tengamos conexión con el mundo, con los demás, de manera uraniana, que nos abramos hacia el otro, gracias a esta sustancia o este intercambio de. Dicho de otra manera, las feromonas, las endorfinas, ¿verdad? Todo esto que hace que haya esa burbuja y esta emoción o este caldo llamada sustancia Venus en Tauro en conjunción al sistema que es Urano, pues es lo que hace que yo me vincule con el otro, que nos vinculemos con otra persona, que nos vinculemos en el trabajo, que nos vinculemos en el amor, que nos vinculemos con los nuestros, ¿verdad? Y que hagamos toda esta magia que es finalmente tiene que ser como precursor en un sentido emocional o de sentir. ¿Qué llama la atención? Que toda esta conjunción que estamos viviendo tiene un final. Tiene un final, tiene en este caso un punto de corte que nos está invitando a reprogramarnos de una manera distinta, a mirar nuestros valores, revisar a qué le estamos dando valor, qué se vuelve prioridad para nosotros, qué no lo es, qué tiene más énfasis. Digamos que ese es como el gran aspecto que nos va invitando esta gran conjunción. Dice por acá Denia en un comentario muy bonito, incluso la sangre tiene esa sustancia y baja desde el corazón. Qué interesante, desde el corazón vinculamos al cuerpo con nuestros pensamientos. Exacto. Entonces hay muchas formas, muchas maneras de interpretar a Venus, como por ejemplo tú lo mencionas, el sentido del corazón, el sentido de percibirme, de amar. Por eso también involucramos mucho a Venus en los temas de relacionarnos con el otro y aquí es donde brinca el tema de valores o el tema de interés. Una pregunta clave, una pregunta clave. Esto para ir entendiendo a Venus conjunción Urano. ¿Qué opinión hay o qué opinión les merece acerca de
¿Se debe ser interesado en una relación de pareja, sí o no? ¿Debo ser interesada en una relación de pareja, sí o no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Bueno, por acá en TikTok dice, dice Aura, dice sí, obvio. Por acá dicen que no, que para nada. Jacqueline dice que no. Carly dice que sí. Lucila dice que no. Uy, mira, esto está parejo, ¿ah? Yo pensé que la respuesta iba a ser al unísono, pero tal parece que no. No se debe, dice Jimena. No se debe. Jimena dice que no se debe. Marisol dice que no. No te necesito para nada. Ay, te elijo. ¡Ah! ¿Interesado en qué sentido? Uy, por ahí saltó algo por ahí. ¿Interesante en qué sentido? Dice Simon. No, la pregunta es puntual. La pregunta es clave. La pregunta es plana. La pregunta es tácita. ¿Se debe ser interesado en una relación de pareja, sí o no? Punto. Aquí no empecemos a rascarle que sí, sí, pero tal cosa, pero ¿cómo te refieres? ¿Pero a qué te refieres? ¿Pero y tal cosa? ¿Pero y tal tema? Pero si sí, ¿en qué sentido? ¿En qué poquito? ¿En qué no poquito? ¿En qué? No, es claro, puntual, seco. Wow, está bien, mira, en YouTube dicen que no se debe ser interesado en una relación de pareja. Wow, opiniones bastante divididas. Bastante divididas. Yo pensé que esto iba a ser al unísono. ¡Fua! Todos iban a contestar, veo que no, veo que no, veo que no. A ver, ¿quién más dice por aquí? En relación de paridad o equidad. No le busquemos pelos al gato. No le busquemos la quinta pata a la mesa. No, la pregunta es puntual. ¿Se debe ser interesado en una relación de pareja, sí o no? TikTok dice que no, no se debe ser interesado. Que no, maestro. ¿Cómo se le ocurre ser interesado en la pareja? No se debe. No se debe, dicen por acá, dice que no. Ay, ¿cómo vemos esto? Selene, mira, hermosa. Hermosa la tiene clara. Hermosa la tiene clara. Mm, bueno, ¿qué nos dice la conjunción Venus-Urano? Tal parece que la introducción, los primeros 15 minutos de introducción del live no fueron suficientes, porque la idea era contestar al unísono, ¿sí? Me gusta esto de participar e interactuar con ustedes porque así todos aprendemos. Creí, pensé, imaginé que fui lo suficientemente claro en los primeros 15 minutos en la introducción del live. Tal parece que no, no lo logré, pero no pasa nada. De eso se trata. La respuesta que nos enseña Venus y Urano es esta. La voy a escribir acá para que nunca se nos olvide. Coloquémosla en verde. Coloquémosla en verde para que sea bonito, mira. Sí, 100%, 100%, que si debo ser interesado en una relación de pareja, sí o no, la respuesta es claro, claro que sí, claro, claro que sí. No dividiendo el sentimiento, sin dividir el sentimiento de que en esto sí o en esto no, pero estamos hablando de que si debo ser interesado. Escuchen la pregunta, ¿no? ¿Debo ser interesado en una relación de pareja? Sí, claramente. ¿Tú estarías con una persona que no está interesada? ¿Tú estarías con un hombre o yo no estaría con una mujer que no está interesada? Eso es. ¿Tú estarías con un hombre que no está interesado en ti? Tu pareja, que tu pareja te diga, no, yo no estoy interesado. ¿Tú estarías con esa persona? Claramente no. Yo no estaría con una mujer que me diga, no, Javier, yo no estoy interesada. Oye, ¿tú tienes interés en esta relación? No,
pues ya pague y vámonos. O sea, no, no, de entrada está diciendo que no hay interés. Fíjense la trampa, por eso es Urano que nos está llevando a desarrollar un pensamiento crítico acerca de las palabras. Urano nos invita, en conjunción con Venus en Tauro, a darle valor a aquellas palabras que han sido sesgadas a través de los años y que se han calificado como algo negativo. Claro que debe haber interés. Entonces, distinto que tú me digas, oye Javier, ¿tú estás interesado en esta relación? Y mi respuesta es sí, claro que sí. Estoy interesado. ¿Debo ser interesado en una relación? De parte de nosotros, sí. Eso es importante porque el interés a través de los años, de manera social o de manera colectiva, se nos ha dicho que ser interesados es única y exclusivamente en el sentido financiero. Pero observen lo que dijimos en los primeros 15 minutos, en los primeros 15 minutos lo que dijimos acerca de Tauro. Tauro no solamente habla del dinero, Tauro no solamente habla de los temas financieros, Tauro nos habla del valor de las emociones, del valor de la emoción propia, del combustible. Tauro nos habla de ese líquido preciado. Por eso muchas veces cuando la persona termina una relación, reclama parte de su valor personal. Todo lo que yo te di y todo lo que yo sentí por ti no significó nada. Todo lo que yo sentía por ti, para ti eso fue como nada. Todos estos años, todo este tiempo, toda esta sustancia y toda mi entrega, y ahí no está hablando de dinero. La persona ahí no está hablando de dinero, está hablando de sentir, de sentimientos. Y todo esto que yo sentí por ti, para ti significó nada. Y cuando esto no está claro, fíjense, cuando esto no está claro, la otra persona contesta de manera, yo nunca te lo pedí, yo nunca te lo dije, yo nunca, yo no, yo ¿por qué? Eso es tuyo. Entonces, claramente, esto es lo que nos enseña Urano en conjunción con Venus porque es el combustible con el que arranca todo. Es el valor inicial. Yo no me estoy refiriendo aquí a interesado, lo que pasa es que es la tendencia y la costumbre psicológica de manera colectiva de que esto está mal, de que ser interesado en una relación es algo negativo, es algo malo y se lleva únicamente al contexto económico o al contexto monetario. Pero eso justamente es lo que nos está enseñando la conjunción de Venus-Urano en el signo de Tauro, que es los valores en general, los valores. ¿M? Imagínese qué triste sería quedarte con alguien que no tiene interés en cómo sientes. Ay, no, exactamente. Eso es tal cual. Esto suena ilógico, pero muchas veces pasa, muchas veces pasa. La persona se queda aún sabiendo que la otra persona no tiene combustible. Hay personas que se quedan, hombres y mujeres, se quedan en relaciones sabiendo que el otro está seco o la otra persona está seca, no tiene interés. Si ya no hay interés, ¿a dónde vamos a ir? Y el valor, mira lo que dice aquí Sol, y el valor visto desde el valor de ser valientes es valor, exacto. Eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que nos está enseñando Tauro. O sea que debemos ser interesados, claro. El interés no es malo. La palabra interés no es malo. Pues créanme que si yo no tuviera interés de hacer este live, pues no lo hago, no salgo, porque no me interesa, ¿sí? No hay interés. Empezando por ahí, algo tan básico. Y lo mismo les pasaría a ustedes. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están opinando? Porque les interesa. Hay un interés. Hay un interés de, a ver, ¿cuál es el tema de hoy? Hay un interés de, a ver, ¿cómo nos vamos a relacionar? Veámoslo en algo tan sencillo. En algo tan sencillo, ¿sí? Donde aquí estoy con un valor y con un interés de traer un tema a colación, Venus-Urano, hacer una lectura de lo que está viniendo de los tránsitos y a mí me interesa y estoy interesado en hacerlo y gracias a ese interés estoy aquí en presencia, en presente, en este momento, hablándolo, ¿sabes? Socializando este tema a través del interés uraniano colectivo con ustedes. Y porque me interesa, pregunté, ¿qué opinan ustedes de esto? Hay un interés en mí. Y claramente también hay un interés en ustedes en decir, bueno, a ver cuál es el tema de hoy, qué nos trae esta conjunción Venus-Urano. Si eso pasa en una relación, ustedes y yo, en este momento, en un live, imagínate en una relación de pareja cómo no va a ser importante, muchísimo más. Claro, muchísimo más.
porque vamos a compartir más. Aquí estamos compartiendo una opinión, aquí estamos compartiendo el micrófono, estamos compartiendo la idea, estamos compartiendo un tema colectivo, ¿verdad? Pero en una relación de pareja vamos a compartir muchísimo más que eso. Entonces, eso es lo que nos está contando Venus y Urano. ¿Cuánto es el interés? ¿Qué es lo interés? ¿A qué le pongo interés y qué no tiene interés en mi vida? A ver, los leo por aquí. Dice, muchos tienen un criterio equivocado del significado del interés. Exactamente. Eso es lo que nos invita Urano, a hacer ese cambio, esa transformación, ese upgrade, ¿sí? Hacer esos cambios distintos, ¿verdad? A tener una forma de pensar diferente para que ese sentimiento tenga un valor. Por eso muchas veces, tengan en cuenta esto, yo lo he escuchado a través de la psicología en terapias de pareja, en la misma pareja, en los dos. Mira, cuando yo veo dos parejas y yo noto que uno de ellos no tiene interés, automáticamente, como el tercero, como el terapeuta, como el guía, como el psicólogo, como el astrólogo que está llevando esa sinastría, automáticamente cambio de rumbo y empiezo a decirle a la otra persona, mira, aquí no hay interés, aquí no hay gasolina, podemos hacer lo que sea, podemos seguir tomando las 1000 terapias, pero él ya lo dejó claro, a mí no me interesa o no estoy dispuesto a cambiar. Vine para decírtelo aquí frente a Javier o vine para decírtelo aquí frente a esto que no. Es cuando no hay interés, y eso es interés, claramente, eso es interés. Entonces, observen que muchas veces entramos a una relación de pareja sin tener claro qué es lo que significa el interés, cuál es mi valor personal. Por eso Venus en Tauro nos conecta con el valor personal, el tan famoso llamado autoestima. ¿Cuál es el valor y qué tanto valoro yo mi sustancia química, que es igual a las emociones? ¿Qué tanto son para mí importantes, interesantes mis emociones, mis sentimientos? ¿Les doy valor o para mí no significa nada? Porque es desde ahí, desde esa mirada apreciativa, donde yo le doy valor a mi forma de sentir. Luego entonces, si yo le doy valor a mi forma de sentir, si para mí es importante y para mí es de interés mi forma de sentir, al momento de vincularme con otra persona, voy siendo consciente que estoy exponiendo y estoy haciendo inversión en un recurso primario, en un recurso llamado emociones. Que eso tiene ya un significado, que eso tiene un punto de interés para mí. Luego, entonces, si lo tiene para mí, lo más normal es que al momento de relacionarme con el otro, va a tener también un valor en relación con el otro. ¿Estamos viendo esto? Autoestima, amor propio, valores. Lo que creo que merezco. Mira esto tan bello que dice Jehová, algo así. Suena duro, pero si lo vemos así, nos estamos quitando valor. Exactamente, estamos muy bien, muy bien. Si yo no me tengo valor propio, dice, o indiferencia por mí sería grave. Exacto. ¿Qué tanto significa alguien para mí que le doy lo mejor que tengo? Exacto. Ahora vamos más allá. Ahora vamos más allá. Vamos a ir un pasito más allá. Vamos, ya entendimos esta parte, ya nos quedó claro, entonces coloquemos ahí chulito, ya sabemos, interés, claro que sí, ven para aquí, cuánto valen mis emociones, esto que yo siento, mi forma de sentir es valiosa, claro, entonces la cuido, la protejo porque tiene un valor, tiene un interés, me doy cuenta, no me voy a deshidratar por ahí en cualquier lugar, no, 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 va teniendo una forma de integrarse. Pasa a ser interesante, pasa a ser de interés y de valor para mí, Venus en Tauro, ¿ah? Y Venus en conjunción con Urano. Luego entonces, ¿por qué es tan necesario tener esto claro en Tauro? Porque si yo no aprendo a darle valor a mi forma de sentir, muchísimo menos, digamos esto, que esto es clave, si yo no aprendo a darle valor y a darle interés a mi forma de sentir, muchísimo menos voy a estar facultado para valorar la forma de sentir del otro. Vamos viendo, así funciona la psique, así funcionamos los seres humanos.
Si para mí no es importante, si para mí no es de interés mi forma de sentir, si para mí no es importante y no es interesante mis emociones, muchísimo menos lo van a hacer para el otro. Cosa contraria, que si para mí es de interés mis emociones y soy consciente que mi forma de sentir tiene un valor, que es un líquido, que es una sustancia apreciada, y que para mí las emociones son mucho y valen mucho y son costosas, mi forma de sentir es costosa. He ahí, mi forma de sentir es interesante. Luego entonces, por defecto, al aprecio propio del yo, luego entonces, en automático, por defecto, paso a comprender que la forma de sentir del otro también es valiosa, también es valiosa. Entonces, miren cómo los dos valores van naciendo, pero fíjense que para poder valorar la sustancia emocional, para poder valorar la sustancia química del otro, para poderle dar valor a lo que el otro siente por mí, primero debo hacerlo conmigo mismo. ¿Se dan cuenta cómo juega esto? Vamos viendo aquí. Vamos viendo aquí que ya tiene un tinte distinto, ¿verdad? Mm, A ver, leo los comentarios acá. Interés, ¿cuánto vales? Claro. Qué lección tan fuerte, maestro. Mira, muy cierto. Si no te importa cómo te sientes, ¿cómo le vas a dar un valor? Exactamente. Si para mí no es importante mi forma de sentir, así yo quiera, tampoco se la voy a dar al otro. Y lo que sí voy a empezar a hacer es a deshidratarme, a mendigar amor, a que tal cosa, a pedir, entramos a pedirle al otro, pero es que ¿por qué no me valoras? ¿Por qué no me valoras? Valórame. Pero tú no valoras mi forma de sentir, tú no valoras mi forma de amar. De verdad que yo te amo con el corazón y tú nunca lo ves. Tú nunca te das cuenta, tú no me das mi valor, tú no me das mi lugar, tú no me das tal cosa. Empezamos por defecto a pedirle al otro que haga con nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer con nosotros mismos. Vamos viendo cómo se acomodan las cosas, vamos viendo cómo la mente nos puede jugar, ¿sabes? Cómo la mente nos va jugando en dos direcciones y empiezo a reclamarle a la otra persona que haga el trabajo que debo estar haciendo yo conmigo mismo. Venus conjunción Urano en el grado anarético, grado 29, diciendo final, final, no va más, ¿a qué le estás dando valor? ¿Cuál es la mentalidad acerca de los valores? Salga a correr, dicen por acá, porque es como los billetes, tienen un valor y si no sabes su valor, ¿cómo vas a poder intercambiarlo? Exactamente. Muy bien. Por eso Tauro es un signo que nos habla de los valores sin discriminar. Ay, pero ¿valora qué? ¿Valora el carro? ¿Valora la casa? Venus en Tauro en conjunción con Urano nos dice, todo en la vida es valioso, todo. Todo tiene valor, todo tiene precio. Desde tu sangre, desde tu piel, desde tu vibración, desde tu adentro, desde tus sentimientos tienen un valor. Si tú no le aprendes a dar ese valor, nos vamos por la vida con fugas emocionales. Y las fugas emocionales, ante una fuga emocional, tomo agua de cualquier charco. Al estar sediento, al estar deshidratado, resulto tomando agua de cualquier estanco, porque ante la sed y ante la deshidratación no queda otra que por supervivencia tomar agua de cualquier charco. No hay otra que hacer. ¿Mm? Con razón, maestro, se mendiga amor. Exacto. Y ahí viene la que ya aprendimos aquí. ¿Sí? En cambio, si nosotros hacemos ese trabajo, nos queda muchísimo más fácil conectar con eso. ¿Mm? Hola Javier, aquí Taurina 26467, gracias, gracias, gracias. Tan bella, un abrazote. Gracias a ustedes también por acompañarme en estos live, que para mí claramente es de mucho interés conectarme con ustedes. Para mí es de mucho interés traer un tema a colación y estar traduciendo un poco el lenguaje del universo que nos va contando, porque sí, Venus conjunción Urano. Pero, y sí, es una conjunción, y sí, va a pasar ahorita el 24 de abril, y estamos próximo, pero en la astrología psicológica, ¿qué nos está traduciendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos viene a conectar? ¿Con qué nos habla? Pues ahí está.
de manera psicológica. Por eso daba una introducción al principio de lo que significa Venus y Urano a nivel global, a nivel planeta, de cómo lo vemos representado a través de los billetes, del dinero, de lo monetario, de lo tangible, pero que también nos conecta con la esencia que se necesitan estos dos para generar un punto de valor. Muy fuerte, pero muy bonito saberlo. Eso. Dice por acá, cariño, me reinicié. ¿Te reiniciaste? Suele suceder. En Facebook también, gracias por sus comentarios. Están acá haciendo sus apuntes. Urano, ¿qué aporta a Venus? Urano aporta a Venus la actualización. Urano aporta a Venus inteligencia. Hay algo que se llama inteligencia emocional. Eso es lo que aporta Urano a Venus. Urano es un planeta transpersonal cuyo única finalidad es ayudar al personal a que se actualice a lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando Urano toca a Venus, cuando Venus se toca a Urano, esta conjunción le aporta esa claridad mental. Por eso Urano es netamente mental. Al hacer esta conjunción, es una nueva creencia acerca de los valores, acerca del amor propio, acerca de la individuación. Entonces, Urano es el encargado de decir, soltar este paradigma que la persona, que ser interesado es negativo, que ser interesado es malo. No, el interés no es ni malo ni bueno, el interés debe estar desde nosotros en adelante. Entonces, si nosotros lo tomamos como un proceso natural del interés, pues sabemos tener mejores relaciones con el otro, ¿sí? Sabemos tener mejores relaciones con el otro. Eso es lo que le va aportando. Que nos interese el pensamiento, las ideas, exactamente. Eso es lo que va marcando la diferencia de. Por eso no es tanto que existan personas insensibles, no se trata de que hayan o no. Todos los seres humanos tenemos una capacidad de sentir. Venus en Tauro nos recuerda eso. Solo que Urano nos está diciendo no todos estamos programados de la misma manera. Entonces, una simple neurona, tomemos a Urano como la neurona, tomemos a Urano como el pensamiento, tomemos a Urano como la idea. Una idea mal colocada en un valor hace que yo recoja migajas. Eso es lo que pasa, ¿sí? Un código de inteligencia emocional mal ubicado en mi psique me pone a recoger migajas, me pone a tomar charco, me pone a tomar agua de cualquier charco. ¿Mm? Eso es lo que pasa. Soy ascendente en Géminis, soy Escorpio, Luna Acuario, ando muy nerviosa, mi cabeza está a mil. Bueno, pues siéntete acompañada. Somos dos. Muy primaveral y alegre tu camisa. Claro, mi niña, apenas para hablar de Venus, Venus en Tauro. Gracias, un abrazote, mira. Sí, muy primaveral, estamos en esta primavera. Dicen por acá en TikTok, a trabajar la psique, de eso nos habla. A trabajar la psique, hacer una actualización, porque no podemos seguir arrastrando los pensamientos del ayer. Ejemplos de interés entre parejas. Muy bien. Saludos, Javier, un abrazo. Ascendente en Tauro, dicen por acá. Por 3, maestro, yo me sumo. Sí, sí, sí. Además, hasta ahora la luna nueva fue el viernes. Entonces también tengamos en cuenta que apenas estamos saliendo, estamos en post. Hasta ahora la luna está todavía en Tauro, entonces está saliendo de Tauro. Y se pone en Géminis la luna, entonces un poquito más nerviosa de lo usual, un poquito más nerviosa de lo normal. 100% el tema, maestro. Qué bello que les agrade. Sol en Cáncer. Un abrazo. Pues bien, entonces ahí tenemos esta conjunción. Quedemos con esa tarea, vamos pensando, quedemos ahí rebobinando el tema, qué tan valioso es, qué tan valioso es un tema, qué tan valioso es el otro y de acuerdo a eso nos va contando. Pues bien, para mí fue un verdadero placer compartir con ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por su asistencia, gracias por acompañarme todos los días, todas las mañanas. Para los que me están preguntando el horóscopo, ya lo hicimos el día sábado. El horóscopo está para cada signo, horóscopo psicológico. No hablo del ex, que si llega el ex, que si llega el no ex, que si va a venir, que si el cheque que te van a pagar. No, no es de eso. El horóscopo es
netamente psicológico, informativo, para mirar algunos puntos de insight que nos sirva y nos nutra en el día a día, ¿sí? Que cuando nosotros nutrimos esa parte de nosotros, el resto llega por defecto, el resto se da, el resto fluye. Las cosas fluyen cuando vamos trabajando. Eso es mucho esta conjunción, ¿no? Venus-Urano. Darle ese valor al pensamiento, darle ese valor a la neurona, darle ese valor al sistema nervioso, empezar a valorar más lo que tenemos acá, que como no es visible, como no es tangible, entonces raras veces solemos darle ese valor a la psique, ¿no? Y eso es valioso en estos tiempos. Urano en Géminis pone a valer esto, la forma de pensar, porque con esa forma de pensar es que logramos interpretar el afuera y desde ahí vamos dándole forma a lo que es nuestra vida en todas las áreas que nosotros queramos. Entonces es más fácil hacerlo de adentro hacia afuera para que las cosas ocurran, distinto a esperar que el afuera sea diferente para cambiar el adentro, porque en esa dinámica nunca va a pasar. Nunca totea del afuera hacia adentro, sino es al revés, de adentro hacia afuera siempre va a ocurrir la manifestación. Entonces, de esa manera también Urano en Géminis nos está diciendo como el último toque para empezar a darle la entrada a esto. Una semana maravillosa. Además, voy a hacer un especial también con los temas de Urano. Creo que va a ser muy bonito para todos que lo puedan tener. Pues un abrazo. Gracias a ustedes, los que están también desde Uruguay, Montevideo, desde Australia. Un abrazo. Que tengan un excelente inicio de semana. Feliz lunes. Cuídense mucho. Abrazo de oso. Nos vemos esta noche para meditar, los que están en la membresía. Hoy es lunes de meditación. Entonces, eso nos ayuda también a nutrir el pensamiento. Abrazote.